Muy buenas tardes, señoras, señores. La sede central de la Universidad Técnica Nacional les da la más cordial bienvenida a la charla Las finanzas en la inteligencia artificial, organizada por la carrera de Contabilidad y Finanzas. Antes de dar inicio a este acto, queremos recordarle las normas de seguridad establecidas por la Unidad de Salud Ocupacional de la sede central que indican lo siguiente. En caso de una eventual emergencia, el procedimiento a seguir será como se indica. Mantenga la calma, no corra, no se distraiga, no haga bromas. Evite ubicarse cerca de ventanas o objetos que puedan caerse. No se devuelva para alcanzar algún objeto personal o por ninguna otra razón. Proceda a salir de manera ordenada, manténgase en grupo y diríjase a la zona de seguridad más cercana. Se le ruega ubicar en modo silencio sus teléfonos celulares. De inmediato, escucharemos el mensaje de bienvenida del señor Henry Alvarado Chavarría, director de la carrera. Gracias, Harold. Saludos cordiales, señor Jaime Figueres Ulate, estimados estudiantes, compañeros académicos y amigos que nos siguen a través de Facebook de la carrera. El día de hoy, la carrera de Contabilidad y Finanzas y Contaduría Pública inicia oficialmente su ciclo de discusión sobre la inteligencia artificial. Concepto que ha venido muchísimo a la palestra a raíz de componentes informáticos que han salido al mercado desde hace algunos meses y la gran cantidad de comentarios y discusión informal y poco a poco más formal a nivel social, económico y educativo, entre otros. Así las cosas. No podemos obviar que la inteligencia artificial llegó a nuestras aulas, a nuestra profesión y a nuestras vidas. No hoy, ni en estos meses, sino desde hace mucho tiempo y llegó para quedarse. Por esta razón, el equipo docente que integra nuestra carrera ha debatido sobre esta necesidad y con la presentación del señor Figueres Ulate damos apertura a un proceso de investigación, discusión y preparación práctica en este sentido, que se nutrirá con un conversatorio en el mes de septiembre y posterior a estas actividades decidiremos sobre la necesaria ruta de la capacitación docente con miras a la aplicación de la labor universitaria en sus ámbitos de docencia, investigación y extensión. Traigo a colación las palabras de Fernando Buenabad Domínguez, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, entre otros. Dice don Fernando, se supone que inteligencia artificial debiera ser herramienta auxiliar de la inteligencia social para resolver los problemas que asfixian a la humanidad, que debiera ser arma emancipadora para dignificar la producción social del conocimiento y la vida, no emboscada de mercachifles. Esto no es una denostación del progreso ni de la tecnología, es una interrogación profunda sobre él, su veracidad y utilidad al servicio de qué y de quiénes. Y es que el tema de la inteligencia artificial nos atrae y probablemente apasione a muchos. Pero alerta, alerta, jóvenes, ante la tentación de convertirse en siervos de la tecnología, en lugar de que utilicemos la tecnología en función de la mejora en la calidad de vida de todos, pero especialmente los más necesitados, los olvidados, los que no han tenido y probablemente no tendrán las mismas oportunidades que nosotros en este pequeño país y en esta magna universidad que sí la disfrutamos. En una entrevista de la revista La Tercera, el historiador y filósofo israelí, que también es autor del libro Sapiens, de animales a dioses,
Yuval Noah Harari aseguró que esta es la primera tecnología de la historia que crea historias, debido a que distintos programas de este tipo tienen la capacidad de elaborar textos, imágenes, videos e incluso música, a partir de ideas que les suministran los usuarios. La nueva generación de inteligencia artificial no se limita a difundir los contenidos que producen los humanos, puede producir el contenido por sí misma, destacó. Bajo esta línea, cuestionó: trate de imaginar lo que significa vivir en un mundo en el que la mayoría de los textos y melodías, y luego las series de televisión y las imágenes son creados por una inteligencia no humana. Simplemente no entendemos lo que significa. Desde su visión, el uso de la inteligencia artificial con fines dañinos también podría ser un nuevo instrumento en beneficio de los sistemas dictatoriales, en caso de que no se adopten medidas previas para restringir sus formas de utilización. El filósofo apunta: hemos inventado algo que nos quita poder, y está ocurriendo tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial tome buenas decisiones sobre nuestras vidas. Finalizo haciendo un acto de reflexión. Ha habido muchísimos avances durante toda la historia de la humanidad y, en mi humilde concepto, el resto de la misma humanidad ante esos cambios y avances es la misma de siempre. ¿Cómo abordarlas? Vigilando celosamente la ética y la moral. Los dejo con el señor Jaime Figueres y su disertación, que espero nos deje más inquietudes que respuestas, porque la respuesta ante todo lo que vivimos día a día, lo que somos y en lo que queremos expresarnos como seres integrales, nunca la encontraremos en ningún avance tecnológico, solamente en una mirada y en una sana y profunda evaluación a nuestro ser interno. Así que los dejo con don Jaime. Espero, muchachos, muchachas, compañeros, que iniciemos así el ciclo de discusión en este tema apasionante, interesante y de demasiados retos para toda la sociedad. Espero, como les dije anteriormente, que tengamos más preguntas que respuestas, porque el quehacer académico es así, el día a día. Es un acto social de reflexión y con miras en el quehacer en pro de todos nosotros y especialmente, como lo indiqué, de los más necesitados, de nuestros compatriotas que probablemente no tienen las mismas oportunidades. Muchas gracias y esperamos que esto sea el inicio de grandes retos. Bueno, y para no llevarnos tantas preguntas, la dinámica va a ser la siguiente. Van a anotar sus preguntas precisamente ahí en sus libretas o en lo que tengan a la mano, excepto sus celulares. Eso no se vale. Al final de la sesión vamos a tener unos minutos para consultar todo aquello que ustedes van a tener con esa gran interrogante o signo de incógnita. No obstante, conversando con don Jaime, nos dice que si alguno tiene alguna duda muy grande, pues levanta su mano y don Jaime muy abiertamente pues va a darnos la clarificación de ese tema, ¿verdad? Porque es un tema pues árido y necesitamos aclarar esas dudas. Entonces, sin temor alguno, levantan su mano y vamos a ir con los micrófonos para poder hacer la dinámica y evacuar en el momento. Sin más preámbulo, de inmediato, daremos inicio a la charla Las finanzas en la inteligencia artificial. Su expositor, el señor Jaime Figueres Ulate, es consultor en transformación digital e innovación. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional
especialista en arquitectura, administración y derecho. Ha trabajado con un amplio espectro de clientes, incluyendo empresas privadas internacionales, gobiernos regionales, ONGs, agencias internacionales, así como numerosas pymes y startups regionales. Ha impulsado la creación de herramientas y políticas para la adaptación de la inteligencia artificial y participa regularmente en eventos internacionales enfocados en la tecnología e innovación. Como fundador y director de su propia consultoría de transformación digital y cofundador de SJO 24/7, agencia de articulación urbana especializada en proyectos de ciudades inteligentes. Actualmente se dedica a la creación de políticas públicas sobre inteligencia artificial y asesora a empresas emergentes en su adaptación digital. Con ustedes le damos un gran, fuerte y ameno aplauso de bienvenida a Jaime Figueres Ulate. Buenas tardes, casi noches, ¿cómo están? Muy bien. Le di vuelta al tema porque habíamos hablado de finanzas en la inteligencia artificial, pero más bien es la herramienta dentro de las finanzas, no al revés. Entonces, por aquello. Antes de empezar y como para romper el hielo, quería hacer como una pequeña encuesta de estas 5 preguntas. Entonces, la primera es, ¿a cuántas personas acá cuando han estado haciendo compras digitales les han salido recomendaciones de otros productos similares a los que están comprando? Entonces pueden levantar la mano. Ok, creo que es casi como un 80%, lo que la bajaron muy rápido, no pude calcular muy bien. ¿Cuántas personas aquí han utilizado la opción de dictado en el celular para poder transcribir de voz a texto? Okay, bajamos al 50%. ¿Quiénes aquí han utilizado ChatGPT? Es como un 60, 70. ¿Ok? ¿Quién aquí ha utilizado herramientas para generar imágenes de inteligencia artificial? Y ahí bajamos como a 15 personas. Y por último, ¿quién aquí ha utilizado la versión Plus de ChatGPT? 1. Ok. Ok, ahora tiene que pasar adelante y bailar. No. Ok, para que se den una idea, una encuesta reciente en Estados Unidos, el país donde están la mayoría de los laboratorios de desarrollo de inteligencia artificial, solo el 18% de la población ha utilizado ChatGPT. Ahora, de ese 18% hay un número muchísimo más pequeño que entiende qué es, cómo funciona o lo utiliza de manera profesional. Esto nos indica que si bien es una tecnología que de pronto está en la boca de todo el mundo y está saliendo en los periódicos y todo el mundo está escuchando al respecto, no necesariamente quiere decir que ya estemos tarde para involucrarnos en esta nueva ola de innovación tecnológica. Más bien estamos en el momento oportuno para empezar a entenderla y llegar a un nivel de maestría sobre el tema. Entonces, antes de llegar a cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en finanzas o en contabilidad, me gustaría hacer un breve repaso histórico. Este es Alan Turing, quien fue, creo que, bueno, hay una película, el juego de la imitación con, siempre se me olvida el nombre, del británico que hacía Sherlock Holmes. Ahorita me acuerdo el nombre. Cumberbatch. Gracias. Muy recomendada la película. Alan Turing fue de las primeras personas en entender cómo podíamos crear herramientas o máquinas más inteligentes. Al final, publica un texto en 1950 y da inicio a lo que entendemos como la era moderna de la inteligencia artificial. Antes de eso, hay especulaciones y textos filosóficos que hablan de inteligencias más allá del ser humano, muchos de esos en ciencia ficción, pero Turing prácticamente da ese banderazo de salida y es en la conferencia de Dartmouth en 1956 que se acuña el término inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Podemos verlo como máquinas más inteligentes. Lo vamos a dejar por ahí por ahora. A medida que van avanzando no solo el entendimiento de cómo podemos hacer procesos computacionales más avanzados, también
va creciendo, va mejorando nuestra capacidad de procesamiento. Entonces, quienes aquí ya tienen canas o quienes han estado por acá más tiempo van a recordar el avance, por ejemplo, desde el Game Boy hasta el PlayStation 5, o van a recordar pasar desde las hojas de cálculo, perdón, ¿cómo se llama? Las reglas de cálculo, hasta hoy en día poder hacer matemática directa, avanzada, álgebra avanzada en la calculadora celular. Esto se debe a que hemos ido avanzando en procesamiento, en cómo los chips o la tecnología o el hardware va avanzando en términos de cuánta información pueden manejar, cuánta información pueden recibir y cuánta información pueden sacar. Si bien habían conceptos teóricos de qué podía hacer la inteligencia artificial, fue hasta que se avanzó tecnológicamente en el hardware que se empezó a volver realidad y a comprobar esas teorías. Hay dos hitos muy importantes. Uno de esos es la victoria de Deep Blue en ajedrez contra Garry Kasparov. A mi criterio, el mejor de todos los tiempos, después de Magnus Carlsen, que es era el campeón mundial hasta hace un año. Y después de eso tuvimos AlphaGo, quien ganó a Lee Sedol, que es este jugador que está acá, que era el campeón mundial de Go, que por así decirlo de una manera muy burda es como el ajedrez chino, que de hecho es 1000 veces más complejo o infinitas veces más complejo que el ajedrez. Y a partir de eso también, no sé si vieron la noticia que recientemente se dijo que el abuelo o el papá de la inteligencia artificial renunció a Google diciendo que habían amenazas. Bueno, esa persona es el culpable de que exista la parte de visión computacional, que es lo que permite a las computadoras ver y escuchar. Esos avances se dan entre 1990 o 1985 hasta el 2005. Fue hasta el 2017 que se publica el texto Attention is all you need, que es todo lo que necesitamos es atención. Publicado en ese momento por Vaswani y compañía. Dentro de la gente que trabajó en este documento, ahora la mayoría son directores de casi, en total, como 8 o 9 de los laboratorios más avanzados en temas de inteligencia artificial. Y acuñan el concepto del transformer o el transformador. ¿Qué es el transformador? Es ese diagrama muy complejo que vemos ahí, pero en resumen es un sistema o un modelo computacional que le asigna peso o atención a la forma en que hablamos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo ganas de tomar agua, en esa frase hay ciertas palabras más importantes que otras, por ejemplo, la declaración de una necesidad o, por ejemplo, el producto final que sería el agua. Y nosotros como humanos nos acostumbramos a entender qué es lo que la otra persona nos está diciendo dependiendo de dónde asignamos atención en las frases que utilizamos. Explicarle eso a una máquina es algo muy complejo, pero eventualmente se entiende que a través de un codificador y un decodificador, yo puedo, por ejemplo, hacer un ingreso de información en francés, esa máquina entiende dónde tiene que poner atención y qué tiene que interpretar de esas palabras, y me genera una salida que en este caso es una traducción a otro idioma, como se ve en la imagen que está al lado izquierdo. Eso es el transformer. Ahora, sin el transformer, y esto es muy importante, sin el transformer no hay ChatGPT. Sin el transformer no hay Midjourney, por ejemplo, que es la herramienta que genera imágenes. ¿Por qué? Porque estos modelos de entendimiento profundo o de inteligencia artificial profunda lo que nos permiten es comprender grandes bases de datos de conocimiento humano y ayudarle a estas herramientas a predecir lo que sigue. Entonces, por ejemplo, si yo agarro ChatGPT hoy y le pongo, no sé, dame un poema sobre piñas, entonces va a redactar eso. Lo que está haciendo es prediciendo lo que él cree que tiene que darme según el entendimiento de toda esa base de datos de información humana que tiene. Dicho sea de paso, cada vez estamos más cerca de llegar al punto donde estas herramientas ya absorbieron la totalidad del conocimiento humano. Entonces, incluso ahora hay una pregunta como, bueno, ¿qué les vamos a alimentar una vez que lleguemos a la totalidad del conocimiento humano? El tema que van a empezar a escuchar en los próximos meses se llama información sintética, que es donde las mismas herramientas generan información para ellas mismas entrenarse. Eso es enano de otro cuento, pero por ahí les voy soltando palabras interesantes. Sam Altman, que es el que sale en la foto, redacta un artículo en el 2021 que habla de
la ley de Moore. Moore lo que decía es que cada cierto tiempo nuestra capacidad de procesamiento en hardware se duplica. Altman lo que también decía, o basado en esa ley, decía esto aplica también para la inteligencia artificial. A medida que nosotros duplicamos nuestra capacidad de procesamiento o recortemos a la mitad el tiempo que duramos en duplicarla, también se duplica la capacidad de inteligencias artificiales o modelos para poder avanzar. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Se le llama generativa porque produce contenido nuevo, a nivel de texto, a nivel de imagen, a nivel de video, a nivel de código. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Cuando uno habla, por ejemplo, de machine learning o habla de otro tipo de inteligencias artificiales y la inteligencia artificial generativa, todas las demás lo que hacen es un análisis potente, digamos, de data, pero no están generando contenido nuevo, están generando algún tipo de análisis o resultado, pero de algo que ya existe. La inteligencia artificial generativa crea algo que ya no existía. ChatGPT entra dentro de esto. ¿Qué es Machine Learning? Es un campo de la inteligencia artificial. Entonces, a nivel general tenemos inteligencia artificial, donde podemos pedirle a la máquina que haga procesos de razonamiento, que entienda el lenguaje humano, que planifique. Dentro de la inteligencia artificial, uno de los tantos campos está el Machine Learning, donde se le pide a las herramientas que aprendan a partir de repetir muchos procesos de una gran cantidad de datos y que aprendan una función específica. Por ejemplo, yo puedo agarrar, no sé, Super Mario y decirle a una máquina, quiero que juegue todos los niveles hasta que llegue una ruta óptima de comandos a Mario para que Mario vaya saltando y llegue hasta Bowser, le gane y rescate a la princesa. Eso es Machine Learning. Ahora, dentro del Machine Learning también hay otros campos, por ejemplo, de si nosotros le ponemos reglas a esas máquinas, si lo hacemos asistido, si las dejamos ser libres un rato y después las volvemos a entrenar de manera supervisada o no supervisada, hay distintos procesos que pueden suceder y ahí podemos seguir en esa discusión a ver cientos o decenas de campos dentro de la inteligencia artificial. En resumen, para no complicar mucho la conversación y ya entrar en materia, la inteligencia artificial hoy en día es hacer software más inteligente. Como hablábamos antes de hacer máquinas más inteligentes, ahora estamos hablando de hacer software más inteligente. Y la palabra hacer software, la palabra software en este caso, la podemos sustituir por cualquier disciplina humana a la hora de aplicarlo. Entonces, hacer procesos administrativos más inteligentes, hacer procesos de mercado más inteligentes, hacer análisis financieros más inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es una moda? No lo es. La persona que está en esta foto es Sundar Pichai, que es el actual gerente de Alphabet, que es la empresa que está por encima de Google o de la cual Google es parte. Y una frase que él utiliza mucho y a mí me gusta reproducir bastante, cada vez que tengo el chance de poder hablar de inteligencia artificial, es que es la tecnología más profunda en la que ha trabajado la humanidad en toda su historia. Más profunda que el fuego o la electricidad. Esa frase debería provocar que nos detengamos y entendamos el efecto que puede tener avanzar en inteligencia artificial. Ahora justamente hablamos, antes de empezar, por ejemplo, la comparación de la inteligencia artificial con la calculadora electrónica cuando salió como 70s. Eso tiene sentido a nivel de comparación, pero digamos la calculadora electrónica no fue disruptiva en el sentido de que cambió todo el modelo económico de la humanidad. Eso sí lo provocó el fuego, que fue un hallazgo, o la electricidad, que sí fue un invento. Si planteamos esto, digamos, la electricidad cuando ya se democratizó el uso, modificó procesos o patrones de producción industrial, cambió la forma en que nos comunicamos, cambió la forma en que manipulamos datos y poco a poco fue lo que nos permitió hoy en día tener toda la tecnología que tenemos alrededor. Así de profundo es la inteligencia artificial, simplemente que lo que en su momento duró 40 años, ahora va a durar un par de años. Esto ya está un poco obsoleto, pero es
¿Cuánto duraron las plataformas en llegar a 1 millón de usuarios? Instagram duró 75 días, Spotify 150, ChatGPT duró 5 días, solo superado hoy en día por Threads, que es la competencia de Twitter que sacó Meta, dueños de Instagram. Eso lo lograron como en 2 horas, pero nuevamente ya Instagram tenía una población muy fuerte. El hecho de que una herramienta de inteligencia artificial llegara al 1 millón de usuarios en 5 días es algo nunca antes visto. Lo más curioso de esto es que la tecnología que representaba ChatGPT en el laboratorio que lo desarrolló, que es OpenAI, ya era un año, ya tenía un año, digamos, de vieja. Y la estaban utilizando cerca de 1,000 o 10,000 programadores. Un día de esos, Sam Altman, que es el CEO actual de OpenAI, llegó y le dijo a su grupo de desarrolladores, necesito que utilicemos nuestro modelo de inteligencia artificial, que es GPT, y lo metan en un chat, porque quiero darle esa funcionalidad a los programadores, que a los 10,000 programadores que tenemos 5 días después tenía 1 millón de usuarios. ¿Qué provocó esto? Provocó que todos los laboratorios de inteligencia artificial que estaban deteniendo por temas éticos que esta tecnología estuviera en las manos de todo el mundo, se saliera. Ahora creo que, no sé, creo que hoy se estrena Oppenheimer en los cines acá, que habla de la bomba atómica y se hablaba de cómo el genio se salió de la botella en temas de la bomba atómica. Más o menos eso fue lo mismo que pasó acá. El genio se salió de la botella, la gente lo empezó a utilizar, empezó a generar un incentivo comercial de convertir eso en un producto, en un servicio, y obligó a todos los laboratorios en el mundo a liberar productos que tal vez no querían sacar todavía por temas éticos o por preocupaciones de lo que eso podía provocar. ¿Por qué? Porque es una tecnología tan avanzada que no sabemos en qué va a terminar en manos de la población total del planeta. Esta es la tendencia de la palabra inteligencia artificial en los últimos 5 años. Creo que ese diagrama habla solo. Y en marzo del 2022, ¿se acuerdan que hablamos de inteligencia artificial generativa, que es la que crea cosas? Al lado izquierdo tenemos todas las empresas que estaban registradas en ese momento, y no son empresas, digamos, startups, sino que eran empresas, digamos, de cierto nivel de ingreso, que trabajaban con software de inteligencia artificial generativa. Entonces, por ejemplo, eran algunas que generaban presentaciones, unas que generaban textos, otras que ayudaban a generar código. Nuevamente la palabra generativa, por eso se utiliza. Esa era la cantidad de empresas inscritas en marzo del 2022 para octubre del 2022. O sea, el mismo año vemos que se triplica la cantidad de empresas registradas. Para octubre del 2022 todavía no había salido ChatGPT al mercado. Para darles una noción, yo que trabajo mucho con el tema de mercado digital, en los últimos 10 años se han registrado cerca de 9,000 empresas en Estados Unidos que venden software sobre mercado digital. Desde que salió ChatGPT a hoy, se han registrado cerca de 6,500 en temas de inteligencia artificial generativa. Quiere decir que en 6, 7 meses se avanzó lo mismo a nivel del juego capitalista de crear empresas alrededor de un servicio que lo que hicimos durante 10 años en temas de mercado digital. Ese es el nivel de velocidad en lo que nos tenemos que enfrentar. La Sequoia, que es una empresa que hace auditorías de temas de digitalización, sacó esta línea de tiempo donde tenemos, por ejemplo, antes del 2020 y hasta el 2030, qué tanto vamos a avanzar en inteligencia artificial generativa. Entonces ahí tenemos texto, código o programación, imágenes y video o videojuegos. Entonces, este planteamiento que ellos sacaron, este diagrama salió hace 5 meses, ya está obsoleto. Porque, por ejemplo, planteaban que para el 2030 yo iba a poder escribir en una pantalla, quiero generar un software de tal tipo y una inteligencia artificial podía programar todo el software completo. Esa línea de tiempo se redujo 7 años. Ya eso está pasando. Ellos hace 6 meses pensaban que iba a pasar en el 2030, ya salió una tecnología que perfectamente puede hacer eso. No es el mejor software del mundo, pero ya podemos ir de texto a producto final. A nivel de imagen, también se recortó 2 años la línea de tiempo y lo que sigue es video. Un ejemplo de eso
de izquierda a derecha, la misma herramienta Midjourney de febrero del 2022 a mayo de 2022 con el mismo texto, que arriba es un astronauta y abajo es un grupo de una pareja de personas. Pueden ver el avance en el tipo de imagen que me genera en cuestión de 60 segundos. Al inicio, por ejemplo, este astronauta tenía como, ¿se ve el mouse? Sí. Tenía como 3 piernas, el casco no era uniforme. Hoy en día, esta es un poco muy ilustrativa, podría llamarse o artística, pero uno le puede pedir una imagen hiperrealista y va a generar algo muchísimo mejor que esto. Incluso de mayo del 2023, que fue cuando saqué esta imagen, ya ha salido la versión 4, 4.5 y 5 de Midjourney. Entonces incluso esto está nuevamente desactualizado. Y esta es la velocidad, que desde que yo utilicé esta imagen para dar una charla por ahí de mayo, ya esto está obsoleto. Ahora bien, finanzas. Casos de uso. Si alguien tiene una pregunta, en cualquier momento, por favor, levanta la mano. Casos de uso, ¿a qué voy? Uno ve todo esto y dice, sí, muy interesante. Por ejemplo, poder generar imágenes, poder generar programas, poder generar texto, pero ¿cómo uso eso del día a día? O sea, ¿cómo me ayuda eso en el prete? Hay 2 tipos de formas en que podemos implementar esto a nivel profesional. Uno, el modelo que llamo resolución de problemas. Por ejemplo, necesitamos personalizar la experiencia de la empresa a la hora de hablar con clientes. Ok, entonces queremos hacer un chatbot y vamos a solucionarlo de tal forma. Eso es un problema general y eso se traduce en la implementación de un montón de herramientas. Otros problemas a resolver, por ejemplo, podría ser mejorar la toma de decisiones de una empresa a nivel de junta directiva. Quiero generar análisis financieros o contables y presentárselos a la junta directiva para que pueda tomar decisiones de forma precisa y con mayor cantidad de información. Eso es un problema a resolver. Aumentar las ganancias en general de una empresa, optimizar precios, por ejemplo, en el mercado a la hora de lanzar un nuevo producto o renovarlo. El caso o la implementación de casos de uso más cotidiano o que se va a acercar más a la realidad en el momento que ustedes empiecen a trabajar para negocios, va a ser el modelo no de resolución de problemas, sino de casos de uso. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a concentrar en prototipos pequeños, específicos, con una línea de tiempo de, no sé, 3 meses. Después de esos 3 meses vamos a medir resultados para validar si el prototipo fue exitoso y a partir de eso se amplía a lo largo de la empresa o a lo largo del departamento. ¿Cómo sé que tengo un caso de uso en inteligencia artificial? Y esto es muy importante que se lo aprendan al dedillo. Número 1, tiene que estar dirigido por datos. Inteligencia artificial conlleva datos. ¿Okay? ¿Qué tipo de datos? Puede ser de todo tipo. Desde los datos de navegación de un carro inteligente hasta los estados financieros de una empresa o el estado de resultados. Es repetitivo. Manejo la misma ruta todo el tiempo, el bus, o tengo que entregar el mismo reporte semana a semana para ver cómo estamos en términos de ventas. Es predictivo. Puedo pronosticar que si el clima está de cierta forma, la ruta tiene que desviarse de cierta forma, o puedo predecir, por ejemplo, que si hay un aumento en los costos de mi materia prima, por lo tanto tiene que haber una afectación en el resto de la línea de producción de una empresa. Es generativo. Tiene que poder la herramienta generar resultados más allá de la información que le estoy dando. Lo mismo pasa en los vehículos. Si se atraviesa una bici, si no tuviera un componente generativo, la máquina dice, no, por aquí está la ruta. Chao la bici. Eso es un, ¿cómo se llama? Un daño colateral del avance tecnológico de la humanidad. O en una empresa, dependiendo de las variables que se van dando, necesito poder generar información nueva. Entonces, si se cumplen esas 4 cosas, tienen en la mano un posible caso de uso de inteligencia artificial en cualquier área del conocimiento humano. En este caso estamos hablando de contabilidad y finanzas. Casos de uso que van a poder ver más pronto que tarde. Reconocimiento de voz. Esto es prácticamente, por ejemplo, convertir la voz en texto. Esto lo pueden utilizar ya. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una reunión de Zoom o una clase, perfectamente ya pueden empezar a transcribir lo que se está hablando en esa reunión a texto y a partir de eso solicitar un acta de la reunión donde digo, ok, ¿cuáles fueron los acuerdos? Y se genera un resumen en menos de 10 segundos.
Recientemente, por ejemplo, un amigo me pasó una herramienta, abro cualquier video de YouTube sobre X tema, dura 2 horas, no tengo el tiempo para ver eso, pero puedo darle clic a un botón que me lo transcribe un texto, ese texto se lo paso a ChatGPT 4, dame un resumen con los puntos principales del video de 2 horas, me tiro 3, 4 párrafos, lo leo, ya absorbí información sin tener que pasar por el video 2 horas. Análisis de sentimientos. Sí. Sí, casi que todos estos casos de uso los pueden implementar ya. Perdón, ¿todo el mundo escuchó la pregunta? O más bien, alguien no escuchó la pregunta, más fácil preguntar eso. Ok, todo el mundo escuchó. Lo que estaba diciendo referente, buenas noches primero, lo que estaba diciendo referente a lo de la reunión, por ejemplo, en una junta directiva, para en vez de después hacer un tipo de minuta, hacer pues que se grabe todo lo que es la reunión y hacer el tipo de resumen, ¿verdad? Que usted estaba diciendo que ya cabe esa posibilidad. Sí, de hecho, creo que el primero en hacer eso fue Otter, que es OTTER. Ya tienen como 5 años en el mercado. Después han aparecido muchas herramientas y de hecho si uno pone, por ejemplo, grabación o transcripción de reuniones en vivo en español o en inglés, o según el idioma, y pones inteligencia artificial y le das enter en Google, te van a salir incluso ya con anuncios. Entonces, ya la tecnología está ahí. Ahora, cuando uno va a implementar este tipo de herramientas, por ejemplo, en una empresa y uno dice, ok, voy a hacer esa búsqueda en Google, encuentro una herramienta, voy a comprar la herramienta, no sé, una licencia de 30, 40 dólares por usuario. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué tanta estabilidad tiene la empresa que está ofreciendo este servicio? ¿Y a qué voy con esto? Que si yo compro una licencia para poder hacer eso, pero Microsoft decide meter eso en Teams en un par de semanas, que de hecho ya anunciaron que lo van a hacer, de chao la empresa que me vende el servicio. No van a poder competir jamás con Google o Microsoft. Entonces, la recomendación que yo hago con empresas es revise la tecnología que usted ya está utilizando naturalmente y vaya y consulte cuándo van a liberar cierto tipo de función según el caso de uso. No sé si eso contesta. Súper. Con gusto. Análisis de sentimientos. Puedo, por ejemplo, estar en una reunión también teniendo una conversación en Zoom y puedo a la par tener un asistente que me está diciendo la otra persona está súper enojada con usted. O está muy contento. Muchas personas ya están pensando en cómo utilizar esto en una cita. Pero uno puede utilizar esto tanto para la reacción visual de alguien, como también, por ejemplo, si yo estoy haciendo análisis de mercado de una empresa y quiero saber qué están comentando las personas en redes sociales, hago análisis de sentimiento. Yo trabajé en un proyecto en las elecciones, de hecho, desde las elecciones de 2014, vengo trabajando en proyectos donde se hace este tipo de análisis en campañas políticas en Costa Rica. Detección de anomalías. Si ustedes de aquí pasan a trabajar, por ejemplo, con tarjetas bancarias o en bancos, van a ver de que ya hay muchos sistemas que lo que hacen es hacer un modelo predictivo para detectar que cuando hay una interacción fuera de lo normal, o sea, una anomalía, tire una bandera roja que inmediatamente acelera un proceso automatizado que eventualmente tiene también una parte de control humana para ver si hay una acción fraudulenta, si hay un delito, si alguien agarró la tarjeta de alguien y la utilizó para comprar, no sé, ropa en Ucrania para después transportarla a otro lado, o sea, eso pasa. Y detectar también amenazas cibernéticas. Es muy normal a la hora de uno, sobre todo, trabajar en una empresa que mueve dinero digital, que hayan ataques cibernéticos. Bueno, el gobierno recientemente tuvo uno de esos y claramente no estamos preparados para ello, pero otros lugares donde sí tenemos la infraestructura, la preparación para este tipo de temas, utilizan herramientas de inteligencia artificial para prevenir ataques de ese tipo. También sirve para generar recomendaciones personalizadas y esto yo puedo ir desde un chatbot que programo con información de mi empresa y alguien dice, bueno, hola, quiero saber, por ejemplo, si quiero comprar acciones de, no sé, en Wall Street, ¿qué tipo de acción sería inteligente comprar en este momento? No, si alguien aquí va a invertir en algo, por cierto, inviertan en Mattel. Va a salir la película de Barbie, eso va a reventar en Navidad.
Y eso es a punta de olfato, no se necesitan datos para llegarle ahí. O, por ejemplo, si yo tengo enorme cantidad de datos, puedo utilizar ChatGPT hoy en día, que está a acceso de cualquier persona, para incluir los datos o el análisis histórico financiero de mi empresa y generar predicciones. A nivel de traducción, si voy a mandar un correo y de pronto tengo un cliente que habla francés, copio, pego, paso al francés, va a traducirlo mejor que cualquier otra herramienta y puedo mandar un correo con toda tranquilidad de que está debidamente traducido o al revés para yo entender a otras personas. Procesamiento de documentos. Al final de la charla les voy a enseñar cómo se utiliza, por ejemplo, para un estudio de mercado de tiendas departamentales en Costa Rica, como Universal, Pequeño Mundo o Pague Menos, cómo utilizar la herramienta, por ejemplo, para extraer datos estructurados y generar información importante para la toma de decisiones. Análisis y pronóstico financiero, capturar patrones y relaciones complejas en los datos y de pronto decir, ok, digamos, no sé si alguien aquí se interesa por el tema de cripto, de pronto entender qué comportamientos hay alrededor de ciertas criptomonedas con el tiempo. Generación de informes financieros. Es muy interesante hoy en día que muchas de estas herramientas utilizan lenguaje natural y de hecho por eso se ha vuelto muy accesible, porque antes uno tenía que tener cierto nivel de conocimiento para poder generar modelos de machine learning o modelos estadísticos o programar herramientas, cuando ahora lo puedo hacer con lenguaje natural. Entonces, perfectamente puedo agarrar el celular, abrir el dictado del celular, irme a caminar, hablar sobre los datos que he visto de una empresa, no sé, mientras estoy paseando el perro, llego a la casa, envío el texto en ChatGPT y le pido que me genere un informe financiero, pero la información que yo le estoy metiendo no es genéreme un reporte financiero sobre mi empresa, ahí les va a tirar cualquier cosa. Le estoy metiendo cerca de 4.000, 5.000 caracteres que grabé con la voz y a partir de eso va a generar un reporte financiero. O respuestas a preguntas específicas. Creo que me acerqué demasiado al micrófono. Ahí yo perfectamente también, por ejemplo, puedo subir un documento. Creo que una de las herramientas que se volvió muy popular hace poco fue Chat PDF, que era subir un PDF y uno le hacía preguntas al PDF directamente y era como conversar con el documento. Súper útil cuando uno no quiere leer un reporte de 300 páginas. Pero entonces yo puedo hacer preguntas sobre un documento y preguntarle a la misma herramienta, bueno, si la hipótesis de este documento de investigación es tal, ¿qué otras preguntas me puede generar? Y ahí entramos, digamos, en lo que ahora mencionaba, de verdad, de expandir la curiosidad o las preguntas que puede tener, digamos, uno como profesional a la hora de aplicar métodos científicos, estar curioso sobre un tema. Creo que esta es la última, si ya vamos a terminar con esto. Esta es la parte más aburrida de la charla. Después, respuestas a solicitudes de reguladores, cuando ya estén trabajando, digamos, a la hora de tener que responderle a Hacienda, de tener que responderle a una auditoría, cómo ustedes pueden utilizar estas herramientas para generar respuestas, con un nivel muy alto a nivel de lenguaje, a nivel de qué tan específicos quieren ser con la respuesta. La gestión de carteras y gestión de riesgos, entonces perfectamente yo puedo tener un portafolio de inversión y utilizar esto para buscar nuevas opciones en el mercado. O bien la generación de datos sintéticos. Va a ser digamos, una carrera muy interesante en el futuro, va a ser profesionales en cada área del conocimiento humano que se dediquen a generar datos sintéticos, es decir, datos que no existen para entrenar inteligencia artificial. Eso va a ser un trabajo. Ahora, beneficios. Hay un montón de desventajas. La primera es la conquista mundial de la inteligencia artificial y entramos ya en escenarios distópicos como en Matrix, que nos usan de batería, en otras simplemente nos desaparecen de la faz de la Tierra y de ahí para abajo cada vez se van poniendo menos feos. Hoy en día las desventajas de la tecnología que tenemos enfrente en este momento es que tiene sesgos y discriminación. ChatGPT, por ejemplo, está entrenado en el conocimiento humano existente. El conocimiento humano existente está redactado por quienes ganaron las guerras, está redactado por hombres blancos heterosexuales con ciertos sesgos. Entonces, esa información, a la hora de entrenar estas herramientas, hay que hacer un entrenamiento de corrección para que no replique estos sesgos. Va a haber desplazamiento de trabajadores. Morgan Chase calcula que en los próximos 3 años se van a perder 300 millones de empleos en áreas del conocimiento humano, en trabajos intelectuales.
Aquí ni siquiera estamos hablando qué pasa cuando el robot pueda volar pala o cuando el robot pueda manejar un tren o un bus. Estamos hablando de trabajos intelectuales. Ahí están abogados, analistas, contadores, etcétera, etcétera. Son 300 millones de trabajos en los próximos 2 a 3 años. Hay un costo de implementación alto. Vi que eso genera un poco se movió la habitación. Hay un costo de implementación a la hora de implementarlo en las empresas. Hay pérdida de privacidad. Hace poco despidieron gente de Samsung porque agarraron ChatGPT para meter secretos de empresa. Se les olvidó que esa data que están metiendo se está utilizando para entrenar la herramienta, entonces la competencia simplemente llega y dice, ¿cuáles son los productos que va a sacar Samsung en el 2025? Se los tira. Pérdida de empleo, que es lo mismo de antes. Perdón, es que uno era desplazamiento y el otro es pérdida. Creación de desinformación y deepfakes, esto ya lo estamos viendo. Vienen elecciones en Costa Rica, vienen elecciones en Estados Unidos. Vamos a empezar a ver un montón de cosas muy raras y cosas que van a asustar. Y requiere una gran cantidad de datos para poder entrenar y por lo tanto, qué datos estamos bien que utilice, qué datos no, cuáles datos tienen derechos de propiedad, etc. Y los beneficios, ahorita entramos en eso, pero lo interesante de estas desventajas, aquí agregaría, por ejemplo, de que ciertas herramientas alucinan, y alucinar es que se inventan cosas que no existen. Entonces, no sé si ustedes han tenido, quienes han tenido una conversación con ChatGPT, si ustedes le empiezan a hablar, van a notar de que él tiene un límite de 8,000 tokens, que son como más o menos 10,000, 12,000 palabras. Después de cierto punto, pierde la pajarita y empieza a hablar de cualquier cosa. Eso es que tiene poca memoria. Entonces, si lo van a utilizar, recuerden cada vez que se extiende un poco el texto, borrar la conversación o más bien abrir otra y volver a empezar desde cero. Porque si no, nuevamente se empatina y empieza a generar cosas de otro tema, o entra en lo que se llama alucinación, que es, por ejemplo, cuando uno le dice, dame una cita de Albert Einstein sobre, no sé, yucas. Tal cita posiblemente no exista, pero como yo le estoy pidiendo al que la genere, me va a inventar una solución. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado sobre el uso que se está dando. ¿Alguien levantó? Ok, no. La mayoría de estas desventajas, incluyendo la alucinación, lo interesante es que estas desventajas van a desaparecer la mayoría en los próximos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque ya están invirtiendo en cómo evitar alucinación, ya están invirtiendo en cómo generar un registro ilimitado de memoria, los costos de implementación están colapsando. Digamos, el costo por token de ChatGPT ha bajado 5x desde que salió la versión 3. Entonces cada vez es más barato y más eficiente poder implementarlo. La pérdida de privacidad ya se está eliminando. Ahora les voy a enseñar un video donde Microsoft ya anunció la versión de Bing corporativa, donde simplemente regula todo lo que usted hable con nosotros, es privado. Y el desplazamiento de trabajadores va a depender más bien del liderazgo que nosotros y nosotras decidamos tener sobre este tema. Y aquí sí quiero hacer como un énfasis muy importante. Es vital que nosotros y nosotras nos metamos en este tema, lo podamos absorber y empezamos a tener liderazgo en la universidad, en los trabajos, en las casas. ¿Quién puede tener un liderazgo en esto? Cualquier persona, porque la tecnología, sí. Una pregunta. Por favor. En la parte de inteligencia artificial que estaba comentando, Perdón. que genera información y que ella hace soluciones. Sí. Ejemplo, en la parte de ciberseguridad, la pregunta que le quiero hacer es que si ella, porque genere, si yo le digo a ella, métase al Banco Nacional, a la ciberseguridad de ese banco, que tantas veces se va a meter hasta que la vulnerabilice, la pueden entrar. Eso puede llegar a ser, porque ella genera información, cada vez me va a generar y va a tener una solución. Aunque sea errónea, me va a volver a generar otra solución y va a llegar a hacerla. Sí, ahí hay varios riesgos que incluso ya sucedieron. Hay un documento que les recomendaría leer que se llama la carta de sistema de ChatGPT. La carta de sistema era como cuando antes vendían los cassettes de Nintendo y traía un manual. Eso es el manual de ChatGPT, nada más que nadie lo ha leído. La herramienta se preentrena.
De hecho, GPT es, el AP es de preentrenado. Entonces, ellos lo entrenan con el conocimiento humano, pero después de eso, al Transformer lo tienen que reentrenar o ponerle ciertas limitaciones. Al inicio lo que pasaba con el 3 era que la gente decía, como no estaba conectado a internet, yo no le podía decir que se fuera a meter, no sé, al Banco Nacional, pero sí le podía preguntar cuáles son las técnicas de ataque de equipo rojo para poder ingresar o vulnerabilizar un sistema bancario, y me las daba. Entonces la gente agarraba esa información y hay casos muy interesantes que pueden estar en Reddit o en distintos lugares registrados donde la gente explica cómo fue y se robó dinero, cómo fue y hizo ciertas cosas. Poco a poco se ha ido regulando de mejor forma para que eso no suceda, pero recientemente, por ejemplo, ChatGPT 4 estaba conectado a través de Bing para poder consultar en el Internet. Entonces, si alguien llega y decía, bueno, quiero leer el artículo de, no sé, del New York Times, pero hay un muro de pago, es decir, tengo que pagar la suscripción de $7 para leer el artículo, la herramienta se lo saltaba y le exportaba todo el texto. Entonces, por eso frenaron el uso de ChatGPT 4 con Bing a través de propiamente en ChatGPT, y están resolviendo eso antes de volver a liberarlo al público. Entonces, la respuesta es sí. Hay muchas formas de poder utilizar esta tecnología para jalarse tortas, pero nuevamente tenemos la ventaja de que la gente detrás de estos avances tecnológicos, posiblemente la gente más inteligente en el planeta, y están detectando y escuchando a las comunidades para saber dónde hay ciertos riesgos o problemas y están atendiendo esos problemas lo más urgentemente posible. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, ¿no? Súper. Ok. Entonces, muchas de estas desventajas van a desaparecer en el término desplazamiento, pérdida de trabajo. El caso que utilizo es, por ejemplo, si antes teníamos un chofer de bus, pero ahora lo perdemos porque el bus se maneja automáticamente, esa persona ahora se puede convertir en la persona encargada de la experiencia de viaje de esa ruta. Entonces, lo que va a pasar es que, o la lectura de la mayoría de los expertos es que al final el resultado neto va a ser que más bien va a generar más trabajo. Pero para llegar ahí sí vamos a tener pérdida y desplazamiento de trabajo, y por eso es importante involucrarnos en el tema para que no vernos afectados en esa curva de ajuste. Después, beneficios. Automatización, los flujos de trabajo y procesos se vuelven más eficientes. Precisión, la inteligencia artificial controla errores manuales. Por ejemplo, a la hora de, no sé si a ustedes les ha pasado, han visto este meme famoso cuando uno manda un correo que es la gente subiéndose el avión pero sin el avión, que es como así quedaron los documentos adjuntos. Eso pasa mucho, pero por ejemplo ya Gmail, a la hora de uno enviar el correo, te tira un anuncio que dice, enviaste los correos, parece que este correo llevaba documentos adjuntos, los adjuntaste, y te da como 30 segundos ahí para decir, ups, no, devuelva el correo, voy a juntarlo. A nivel de eficiencia, permite, por ejemplo, que las tareas repetitivas se vuelvan más sencillas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que enviar reportes de pauta digital a todos mis clientes. Antes tenía que sentarme a hacer el análisis de los datos, redactar la interpretación, y eso duraba 2, 3 horas. Ahora, en cuestión de 3 minutos, puedo agarrar la tabla de resultados, meterla en un software y pedirle que de una vez me tire cuál es el análisis y cuáles son las posibles recomendaciones. Ya ahí yo entro como analista y digo, bueno, esta no tiene sentido, esta de hecho es muy importante, etcétera, etcétera. Pero estoy pasando de 3 horas de trabajo a 10 minutos. Disponibilidad, van a haber software que son disponibles 24/7, ningún ser humano puede hacer eso, a menos de que quiera padecer una muerte bastante fea, digamos ya como volviéndose loco. Creo que es después de 72 horas que uno empieza a perderla. Innovación, la creación de productos o servicios nuevos. Aquí hay algo muy interesante, por ejemplo, para el tema de combate a la crisis climática. La inteligencia artificial que se está utilizando para el avance de computadoras cuánticas está permitiendo, por ejemplo, encontrar cómo descomponer proteínas de la composición química de los plásticos. Entonces estamos más cerca de llegar a un proceso de poder reciclar o eliminar los plásticos y devolverlos a la naturaleza de lo que estábamos hace 3, 4 años. Se pronosticaba hace 3, 4 años que íbamos a necesitar 10 años de procesamiento computacional para poder solucionar cada proteína, ahora las estamos solucionando cada 5 minutos. Entonces,
nuevamente productos y servicios innovadores. Y nuevas oportunidades en general. Van a haber muchos tipos de trabajo, muchos tipos, por ejemplo, me devuelvo, muchos tipos de trabajo. Muchas empresas, o la gran mayoría de las empresas, van a necesitar una junta directiva adicional de ética con temas de inteligencia artificial. Ahí hay 5 o 4 puestos de trabajo bien pagados que no existían hace un año. La oportunidad de la inteligencia artificial en las finanzas. Para el 2030 se espera que la industria bancaria, solo la industria bancaria, genere un ahorro de $1 trillón en inglés, que en español sería 1 millón de millones. Eso es un montón de plata. Y las instituciones financieras están aumentando sus presupuestos de TI, bien para la gente que estudia sistemas, pero también para inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está democratizando el uso. Quiere decir que cualquier persona en este salón se puede capacitar y puede conseguir uno de estos trabajos o puede tener un rol importante en un negocio, en una empresa o en la academia o demás. También se generan nuevos caminos en las carreras universitarias. Yo antes, por ejemplo, podía decir, me voy a hacer un experto, no sé, en comunicación estratégica. Ahora puedo ser un experto en comunicación estratégica que utiliza Machine Learning para hacer análisis predictivo electoral, por ejemplo, por decir algo. Eso es un nuevo tipo de carrera. Y hay programas educativos como por ejemplo el Master in Science and Applied Artificial Intelligence, que es la ciencia de inteligencia artificial aplicada, o Machine Learning sin código de MIT. De hecho, yo estoy llevando un curso en el MIT donde nos enseñan, por ejemplo, cómo crear modelos predictivos, cómo utilizar Machine Learning o cómo entender herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de programar. Y esto abre las puertas a un montón de cosas muy interesantes. Pero en general, lo que me gustaría que les quede es que hay que hacer un cambio de chip. Hay que pensar en el quehacer de las finanzas de forma más inteligente y tener, no sé si a ustedes les pasó, como cuando a uno le emocionaba algo, un hobby muy nuevo, o de pronto se enamoraba y ese era el tema con el que uno pasaba pensando. Si uno logra involucrarse en el avance tecnológico que se está dando con esto, uno puede empezar a tener un gusanito por el conocimiento, por experimentar. Entonces, uno puede, por ejemplo, utilizar ChatGPT, y les voy a poner un ejemplo de algo de lo que me di cuenta. Yo lo estaba utilizando para generar contenido para ciertas campañas de comunicación, obviamente con un conocimiento del cliente, esto hay que manejarlo de manera transparente. Pero me di cuenta que cada vez que quería hablar de un cliente en específico, tenía que sentarme a redactar 4 o 5 párrafos sobre el cliente para que la herramienta tuviera información contextual sobre lo que quería hablar. Llegó un momento donde se me prendió el bombillo y dije, ¿qué tal si le pido la herramienta o un resumen ejecutivo sobre ese cliente para yo nada más copiar y pegar ese resumen ejecutivo cada vez que quiera hablar del tema? Entonces, a medida que iba utilizando la herramienta, me iba dando cuenta de casos de uso donde ella misma se podía entrenar a ella misma para generar más resultados. Entonces, ese tipo de proceso analítico facilita mucho el cómo entendemos la relación con la herramienta y cómo podemos generar resultados óptimos. Cuando hablo de los expertos que no utilicen inteligencia artificial, van a ser reemplazados por los que sí, cambien expertos por cualquier disciplina. Los abogados que no lo utilicen van a ser reemplazados por los que sí. Los expertos financieros que no lo utilicen van a ser reemplazados por los que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes comprendan e implementen la inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva significativa y sostenible y les puede cambiar la carrera y la vida de forma muy drástica. Ideas para llevar. El valor que se genera por implementar inteligencia artificial es proporcional al entendimiento, acceso, aceptación e implementación de dicha tecnología. Ese valor agregado aplica para nuestra carrera, para nuestro trabajo, para la vida en general y la calidad de vida que queremos llegar a tener. Aquí hablo por acceso, ¿a qué me refiero por acceso, aceptación y entendimiento? Acceso es cuál es la gobernanza de este tema en una industria, cómo participo yo a tratar de generar un marco regulatorio, o quienes toman decisiones en los negocios sobre cómo se utiliza la herramienta o no. La aceptación es, yo soy un usuario que me voy a resistir al cambio,
Por ejemplo, voy a ser de esos profesores que dice, prohibido el uso de estas tecnologías en una universidad, o voy a ser el tipo de profesor que dice, ok, no, tengamos una discusión abierta entre profesores, entre docentes y estudiantes, y definamos cuáles son las reglas en común y más bien cómo podemos potenciar el aprendizaje a través de una herramienta de este tipo. Y por último, el entendimiento. Poder llegar al punto donde yo logro saber, por ejemplo, palabras claves como les estaba hablando, por ejemplo, de información sintática. A la hora de tener una conversación, saber qué significa eso. A la hora, por ejemplo, de hablar de alineación de la inteligencia artificial, qué es ese concepto? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué se va a volver cada vez más popular? Tener ese vocabulario ya como parte del día a día. Y por último, entender de que esta tecnología también nivela la mesa. Antes, una empresa multinacional requería contratar no sé, un bufete de expertos o una consultora de expertos de 100 personas por presupuestos de 120,000, $150,000 para generar una asesoría de cierto tipo. Hoy en día 2 personas pueden darme el mismo servicio de manera personalizada utilizando estas herramientas y con el mismo nivel de calidad. Y esto está pasando en derecho, está pasando en mercadeo, está pasando en administración, está pasando en todas las disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes empresas de antes tienen ahora nuevos competidores y no son otras grandes empresas, sino que van a ser consultorías boutique o expertos individuales que ya no requieren 5 asistentes, sino que tienen estas herramientas para poder generar servicios incluso más personalizados o de mejor resultados para las empresas. Les voy a dar 2 videos cortos de ejemplos de aplicaciones. Esta semana se liberó en ChatGPT 4, que les recomiendo, si pueden, cuando puedan, pagarlo, porque pasan del 3 al 4. Y la diferencia entre uno y el otro es abismal y realmente les va a cambiar la vida. Si ustedes ya están trabajando y están generando un ingreso, esto puede hacer que se les facilite el trabajo e incluso puedan tener más clientes. Se habilitó el Code Interpreter, que lo que hace es utilizar programación para resolver los procesos que uno le solicita. Entonces, y lo hace a través de Python. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, necesito que analice este Excel, él se va a ir a buscar una biblioteca de cómo se analiza Excel y lo resuelve. Si le digo, necesito un análisis predictivo de tal proyecto, va y busca cómo lo hace y lo resuelve. Quiero que edite video, lo resuelve. Quiero que agarre una imagen y haga un zoom, pase de imagen a video, también lo resuelve. En este caso les voy a enseñar 2 ejemplos. Este primero es de un hotel en Portugal, donde hay muchos datos, digamos, de reservaciones, y aquí lo que hice fue inyectar el documento con las reservaciones y decirle, necesito que me haga un análisis de por qué estoy teniendo tanta cancelación. Entonces aquí le hace una lectura inicial de los documentos, me genera algunos gráficos para entender cuáles pueden ser algunas posibles correlaciones, y después me dice, vamos a generar un modelo estadístico con bosques aleatorios, que es una metodología de análisis, para saber por qué se están generando las cancelaciones, y no solo eso, sino generar un modelo de predicción. Entonces ahora, cuando una persona reserve, a mi cliente le va a salir una alarma de esta reserva tiene un 87% de probabilidad de que se cancele. El valor económico de eso es enorme. Y por último se le dijo, ya que hiciste este modelo de Machine Learning y ya generamos este modelo predictivo, estadístico, para saber si una persona tiene una tendencia o no a cancelar una reservación, ya que tengo ese producto, ahora necesito una presentación. Entonces se le pidió, por favor, haga una presentación explicándole al cliente cuál fue el proceso, qué gráficos defienden el modelo estadístico y cuáles son las ventajas. Entonces él inmediatamente genera los gráficos y genera el texto de la presentación. Ese es un caso. Y por ejemplo aquí puedo ver cuando hizo el grupo de prueba y el Tenemos grupo... pregunta. Ah, Una pregunta por acá. por favor. Respecto a lo de las reservas del hotel, Sí. o sea, él te tira esa información, pero vos lo alimentaste. Sí, yo le alimenté casi 9,000 registros de reserva. En base al sistema del hotel. Sí.
¿O vos tuviste que hacer una investigación, un análisis No, nada más financiero? entrar a la página web del hotel, descargar el archivo de reservas. O sea, simplemente con eso. Sí. Y él te tira, digamos, el problema y la posible solución o simplemente un estimado. Depende de lo que vos quieras hacer. Digamos, en este caso yo le tiré a él un caso específico diciéndole, tenemos este problema de cancelaciones, necesito un modelo predictivo porque eso es la forma en que yo considero que podemos solucionar el problema. Perfectamente puedo subir el archivo y decirle, analiza el documento y que ve. ¿Cuáles son los problemas que tiene este negocio? Él me los va a tirar. ¿Cuáles preguntas te haces vos como analista de datos? Y te va a tirar una serie de preguntas y le puedes decir, bueno, la pregunta 2, que no tiene que ver con cancelaciones, sino que tiene que ver por qué una habitación se reserva más que la otra, me parece interesante, exploremos eso. Entonces la herramienta lo que te permite es con una base de datos, que puede ser nuevamente un flujo proyectado, por ejemplo, para ver si un proyecto tiene viabilidad o no, lo inyecto y puedo generar varios modelos en cuestión de minutos, cuando antes duraba semanas haciendo eso. ¿Te respondí o...? Sí, sí, o sea, lo que te tira es como un abanico de posibles soluciones. Sí, vos lo puedes dirigir o lo puedes utilizar como una herramienta explorativa. En este caso se dirigió a generar un modelo predictivo de por qué se están generando las cancelaciones y cuál es la probabilidad de que una reserva se cancele. Entonces al final el modelo y los gráficos, que aquí lo pasé muy rápido, pero el modelo me decía, por ejemplo, hay una correlación directa entre el tiempo previo a la reserva y la cancelación. Si la persona reservaba de 8 horas o menos, aumentaba la cantidad de veces que se cancelaba. La otra correlación era por el tipo de habitación. La habitación estándar, que es la menos cara, tenía más cancelaciones. ¿Por qué? Porque hay un tema ahí de teoría de juegos, yo no me puedo perder una habitación de $60 versus una de 300. Y así otras correlaciones. Al final él agarra los parámetros con mayor importancia, que la mayoría tienen 0.6, 0.7 de correlación, y me genera un modelo. Entonces a la hora de que alguien genera una reservación, que también eso se le pide a la herramienta, es, ya vos me hiciste este análisis, ahora más bien codifíqueme la herramienta. Y él te la codifica, te la da, la importas en Windows y ya la tenés en la computadora para hacer el análisis. Entonces, a punta de un Excel y lenguaje natural, yo puedo hacer de analista de datos, puedo hacer de experto en Machine Learning, puedo hacer análisis estadístico, puedo hacer análisis financiero y puedo programar una herramienta que me soluciona eso en 5 minutos. Antes yo necesitaba un equipo de 5 expertos y $150,000 para hacer esto. Ahora, ¿puedo ya agarrar yo y ir al hotel y venderle esto por un monto 10 veces menor? Sí. ¿Lo va a pagar el hotel? Definitivamente. Posiblemente antes ni siquiera buscaban este servicio. Y esto lo puedes trasladar a mercadeo, lo puedes trasladar a temas de derecho, lo puedes trasladar a un montón de temas. Muchas gracias. Con esto. El segundo ejercicio, que se los había comentado ahora, es un estudio de mercado de enero a mayo de este año, de cómo se comportó la Universal, Pequeño Mundo y Pague Menos. Entonces aquí está, me dice, ok, el Excel contiene esta información, tiene preferencias de tienda por sexo, afinidad según parámetros, tenemos el archivo de enero-febrero, febrero-marzo, etcétera, etcétera. Entonces él está analizando el documento. Ahí lo está analizando. Esto es en tiempo real, aquí no lo estoy acelerando. Y me dice, ok, vamos, aquí le tuve que hablar en inglés, porque el cliente me mandó preguntas en específico, porque el otro asesor es gringo, entonces me mandó las preguntas en inglés, pero simplemente las pegué. Quiero que me des información viendo las tendencias históricas de la Universal. Entonces me dice, ok, vamos a ver qué tan grande, cuánto del porcentaje del mercado tiene Universal, la demografía de los usuarios y el rendimiento relativo a las otras tiendas. Entonces, aquí donde dice que terminó trabajando, si le doy clic a eso, realmente ahí hay un proceso de software, como el que se veía antes, como en negrito, pero ahí nada más lo hice pequeño para poder pasar esta parte más rápido. Y entonces aquí ya me empieza a generar, por ejemplo, la cantidad de personas. Aquí me dice, ok, por ejemplo, a nivel de market share, Pequeño Mundo tenía un 39, subió un 39.56, bajó.
Entonces ya aquí estoy empezando a ver tendencias de la participación a nivel de mercado de cada una de las tiendas. Me empieza a tirar, digamos, algunas hipótesis. Le pido que las valide. Entonces, por ejemplo, me dice que la hipótesis 1 de 35 a 44 años, esa población tiene mayor afinidad con la universal que otros grupos etarios. Validemos la hipótesis. Entonces él empieza a hacer el análisis. Entonces me empieza a generar resultados y aquí, por ejemplo, esta era la hipótesis que les acabo de leer y dice que al parecer esa hipótesis es real para todos los periodos analizados y que sí, en efecto, tienen una mayor participación con la tienda universal en comparación a las demás edades. Y así me puede generar otras hipótesis. Aquí le pido, bueno, ahí se cortó, pero después le pedía, por favor, genérame unos diagramas para yo presentarle esto al cliente. Duró 30 segundos, me generó los diagramas, copiar y pegar. Obviamente no se trata de copiar y pegar, todo este proceso yo estaba encima de la herramienta y ¿verdad? Como corrigiendo la dirección del vehículo para saber exactamente el resultado que quería. Pero nuevamente, esto a pie, antes duraba 3 días, ahora lo estoy haciendo en media hora. Y esta es la introducción de Bing Chat para empresas. Entonces, aquí abajo ahora, Perdón, sí, una consulta mía. La Sí. data de ese caso es conectividad con Internet, o sea, de datos de Internet. no, esos son datos a los que yo tuve acceso Sí por... tenía datos de las 3 tiendas y... Sí, uno es de Ipsos, de hecho, que Ah, uno ok. puede comprar la licencia y tener, Sí, sí. cualquier agencia tiene acceso a eso. El de los hoteles, eso nos lo facilitaron para un proyecto en específico, pero yo puedo utilizar, me imagino que aquí ustedes usan un montón de Excel, imagínense la cantidad de archivos que pueden utilizar para pasar por esto. O incluso casos, tareas, como que les dicen, tal empresa tiene tal problema, por favor haga un flujo proyectado, Bueno, hagan la tarea, pero después de eso pueden agarrar ese documento y decirle, ok, aparte de eso, genéreme inteligencia de negocio. Ya, entonces le digo, profe, aquí está el flujo, pero además del flujo, tengo estas conclusiones que le recomendaría al cliente hipotético. Y así van practicando para cuando ya tenga un cliente, ¿verdad? Siempre tenés que alimentarlo. O sea, o él en algún momento puede, mediante alguna base, extraer información para poder hacer el análisis. Bueno, ChatGPT 4 tiene la versión de plugins que permite extraer información de ciertos repositorios, por ejemplo, como el Banco Mundial o de espacios así digitales. Y el que les dije ahora que frenaron, que era el acceso a Internet a través de Bing, está frenado, pero cuando esté libre, uno perfectamente le puede decir, vaya en la Internet y busque tales datos. ChatGPT no es la única, es la que más escuchamos, pero yo puedo entrar a Bing, puedo entrar a BART de Google, todas tienen conexión a Internet, sirve de lujo para, por ejemplo, hacer análisis de mercado. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con inteligencia artificial en salud y le pedí, por ejemplo, cuál es el tamaño del mercado de servicios de salud en Costa Rica. Se fue y buscó en todo Internet, me trajo 5 datos, cuánta gente utiliza servicios médicos privados, me trae los datos. Y después le pido, ok, según esos datos hago un análisis de mercado del potencial que puede tener tal tipo de herramienta. Lo genera. Obviamente uno agarra eso y lo depura, pero lo que estás haciendo es un proceso que uno como humano pudo haber hecho, un muy buen experto pudo haber hecho durante 2 semanas, pero lo estoy haciendo en cuestión de 30 segundos. Entonces, sí, en efecto, ahorita Bing está pausado, o sea, Bing sí tiene acceso a Internet, ChatGPT en este momento no, pero lo va a tener en cuestión de unos días cuando resuelvan el problema de que la gente sí tenga que pagar el New York Times o La Nación para poder ver las noticias. Gracias. Entonces, la herramienta, no sé si está corriendo, sí está corriendo. Entonces, por ejemplo, aquí la persona le dice, quiero que me genere un pitch de ventas sobre tal producto que yo ya tengo registrado en el software. Entonces, él dice, ok, este es el texto sobre el producto que yo ya tengo en el software, sobre la información de la empresa que ya está dentro. Algo pasó con el proyector, porque aquí todavía está funcionando. Ahí está. Falsa alarma. Entonces, como les decía, yo le puedo decir,
Genéreme una tabla de datos sobre un producto. Nuevamente, esta versión de Bing es para empresas. Quiere decir que yo ya le alimenté la información total de mi empresa. Entonces le puedo decir, soy McDonald's. Tíreme los datos nutricionales de las papitas. Entonces, él ya tiene esa información. Entonces te va a decir plutonio, cartón, plástico, no sé qué. Entonces, pero lo genera en el instante. Necesito generar un arte para vender más papas. Puedes describirme los artes que voy a ir a la otra herramienta para generar. Los va a generar. Y nuevamente, este video fue el lanzamiento de Copilot. Esta tecnología va a estar en Office, o sea, en Word, en PowerPoint, en Excel, en el correo. Ya sea si yo utilizo Microsoft o si utilizo Google, esto va a estar ahí en las próximas semanas, si no días. Entonces, por ejemplo, aquí hay una persona que está en Word y le dice, necesito mejorar, redactar un correo con el análisis sobre este documento. Necesito que revises esta presentación de PowerPoint y me generes un resumen. Esto va a empezar a pasar. Ya lo voy a poder hacer directamente en el correo. Me llega un correo de un socio que dice, hey, por cierto, aquí está mi análisis sobre esto, esto y lo otro. En el mismo correo yo voy a poder pedirle a la herramienta, analice el documento junto que me mandó mi colega y deme recomendaciones. Se va a volver muy sencillo este proceso. Aquí esto está pasando en correo, como perfectamente está pasando en Word, o va a pasar en Word en las próximas semanas. Y esto es tecnología que, o sea, casi que todos utilizamos una versión de Word, ya sea la de Mac o la de Windows, pero todo el mundo redacta. Va a pasar en Excel. Por ejemplo, yo tengo una tabla de Excel y va a estar el botón, ya no voy a tener que ir a ChatGPT e inyectarlo, sino que va a estar el botón y le digo, hágame un análisis de datos sobre esto. ¿Cuál es el análisis financiero de esta tabla? Hasta puedo pedirle de este diagrama, que es una imagen, a Excel que haga un análisis y me genere hipótesis, que me genere preguntas, ¿verdad? No necesariamente es que haga el trabajo por nosotros, sino también que nos ayude en la parte creativa. A veces uno, después de 7 tazas de café y 10 horas de trabajo analizando un caso muy difícil, cuesta mucho generar nuevas preguntas. Yo puedo preguntarle al sistema, bueno, ¿cuáles son otras preguntas interesantes para analizar esta data que a mí ya no me está dando el cuerpo para poder analizar? Sería interesante que la herramienta le diga a usted por qué tiene 10 horas de estar trabajando, vaya duerma, pero eso ya sería más bien una inteligencia artificial como asistente personal. Y esto es a nivel de generación de presentaciones. Yo tengo una licencia de un software que en el momento que incorporen en PowerPoint voy a dejar de pagar ese software, pero lo que hago es subir un Word de 2 páginas y decirle, por favor, genéreme, siempre le digo por favor porque no sé si van a tomar control, pero entonces le digo, por favor, genéreme una presentación de este tema y de una vez busque las imágenes o créelas y me hace la presentación, pero ya el texto está ahí, ya no tengo que hacer una presentación PowerPoint desde cero. Entonces, esta tecnología viene y mientras más la conozcamos y más entendemos de cómo funciona, más vamos a saber cómo sacarle provecho. Ahora, ¿cómo paso de página? Ok. Quería cerrar con esto y es, si a todo esto estamos pensando en nuestra calidad de vida. Queremos, como en el capitalismo global y en el mundo de las empresas, queremos utilizar esta herramienta para ser 10 hasta 20 veces más eficientes, pero ¿con qué meta final? ¿Con trabajar las mismas 8 horas, pero produciendo 20 veces más y cobrando 20 veces? ¿O realmente queremos llegar a un modelo humano donde de pronto yo trabajo 4 horas al día, porque soy 20 veces más eficiente y el resto del tiempo puedo tener una calidad de vida, digamos, mejor para mí y para mi familia? ¿Cómo se toma esta decisión? Esa decisión se va a tomar más pronto que lejos, en elecciones, votando, participando en espacios de toma de decisión, levantando la mano y decir, bueno, ya que a nadie le interesa este tema en esta empresa, yo voy a tener que ser la persona que resuelve. Asumir esos liderazgos, levantar la mano en una reunión de junta directiva y decir, ¿por qué nadie está hablando de cuál es el manifiesto ético sobre la inteligencia artificial en nuestra empresa? Si producimos, por ejemplo, documentos de investigación, ¿podemos utilizar o no la herramienta para que nos ayuden en los documentos? ¿Quién se está haciendo esas preguntas? ¿Quién está definiendo las políticas? A la hora de, por ejemplo, la ley esta que presentaron en la Asamblea Legislativa, que es ridícula, no solo le pusieron muy poca información a ChatGPT, sino que o sea, ya ustedes vieron que si le pongo información mala, recibo productos malos.
que además él no tiene mucha memoria, que además se inventa cosas, que además, si es muy general, va a ser siempre muy general. Entonces, producir una legislación con eso, por supuesto que el resultado va a ser lo más mediocre del mundo. A diferencia de decir como sociedad, queremos crear un grupo de políticas públicas o un portafolio de políticas públicas sobre la inteligencia artificial en la salud, la inteligencia artificial en la caja, la inteligencia artificial en las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Tener debates y una vez que tenemos las ideas, ir a utilizar las herramientas para redactar las leyes. Ahí sí tiene sentido. Pero para llegar a eso necesitamos democratizar el acceso a esta información y que todo el mundo esté enterado de cuáles son las implicaciones y cómo funciona la tecnología, porque no podemos tomar decisiones desde el desconocimiento. Y cualquier cosa, ese es el código QR de lo que está a la izquierda, que es la forma de contactarme por si tienen consultas, si quieren escribirme, si quieren, no sé, de aquí a 3 años se acuerdan y dicen, quiero hacer una reunión con Jaime, porque lo pueden hacer a través de eso. O pueden, la última opción es invitarme a un café, que realmente es como donar $5, pero esa no hace falta. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias a don Jaime. Si tienen preguntas, ¿alguien tiene preguntas? Sí, no. ¿Seguros? Hoy no. 500. Bueno, no se les olvide, tómenle foto a ese código de barras, por favor, porque en unos días o semanas van a necesitarlo. Voy por arriba, un segundito. Gracias. Bueno, nuevamente agradecerle a don Jaime por su valioso tiempo, tan desinteresado. Hablamos hace hora y media antes de iniciar la ponencia, ¿verdad?, sobre ese inicio, esa etapa que ya don Henry nos decía. De aquí en adelante, pues, vendrán muchas dinámicas más sobre el tema de inteligencia artificial y que seguro, pues, a nivel académico tenemos que aprovechar con mucha necesidad, creo yo. No, eso tenemos que aplicarlo. Voy a robarme unos minutitos. Señores contadores públicos futuros, asesores tributarios, piensen en un caso de hacienda, tributación, que tienen que responder. Ingreso la ley al ChatGPT, tengo que saber cuál ley. O sea, tenemos que tener conocimiento para alimentar esta base de datos. A partir de ahí, poder extraer lo que yo requiera en el caso específico que estoy resolviéndole a un cliente. No nos olvidemos que esto llega para aprovecharlo, no nos quedemos atrás. En la carrera académica, los más débiles son los que no van a aprovechar esas herramientas. Abogados, contadores públicos, ingenieros, tenemos que utilizar esto. Si no, van a quedar relegados. O vamos a quedar relegados si no lo hacemos. Y como universidad estamos empezando a utilizarlo realmente. Así que vamos a darle el pergamino digital. Sabe que todo es digital ahora, entonces. No fue diseñado por inteligencia artificial, pero prontamente puede ser que lo diseñemos por inteligencia artificial. Dice así: la Universidad Técnica Nacional, el Decanato de la Carrera de Contabilidad y Finanzas, otorga el presente certificado de agradecimiento a Jaime Figueres Ulate por la participación como expositor en la charla Las finanzas en la inteligencia artificial, dado hoy jueves 20 de julio del 2023. Muy importante, el tiempo avanza, así que
Lo que no es artificial es el obsequio. Así que lo llamamos aquí al frente, don Jaime, por favor. Eso sí es físico. Y Lucía. Y le damos un fuerte aplauso a don Jaime, ¿no? Estamos en contacto. Bien, entonces, ¿cómo se van? Como dijo don Henry al inicio, con muchas incógnitas. Yo creo que le dio vergüenza preguntar. Yo me llevo un montón, pero allá en el aula vamos a hablar. Los invito a pasar a sus respectivos salones de clase con esa gran incógnita de la inteligencia artificial y cómo aplicarla en nuestras vidas académicas y profesionales. Muchísimas gracias. Bendiciones. Doña Cristina tiene un... Cristina dice que a las 8 en el aula. ¿Y mis alumnos? ¿Qué no son? También. Mis alumnos a las 8, nos vemos también en el aula. Dios mediante.